Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos desde Monterrey para el mundo. Como cada charla, su amiga Mónica Herrera en el micrófono y en la otra esquina, Aaron Presas. ¿Qué onda, Moni? ¿Cómo está, gente? Muy buena noche. Noche fresca acá desde Monterrey para donde sea que nos estén viendo. Pues hoy tenemos una charla, pues, diferente, pero con un igualmente apasionado por el deporte. Y pues vamos a ver qué nos cuenta, Moni. Así es, Aaron. Público, pues esta noche tenemos para ustedes a un escritor, cineasta, maestro, productor. Raúl Criollo, me da gusto verte nuevamente. Gracias por esta charla. No, un placer, un abrazote hasta Monterrey y pues listos para charlar. Me uno al agradecimiento, Raúl, porque yo estaba analizando y dije yo, es la persona más polifacética que hemos tenido en el programa. O sea, por lo regular, luchadores, luchadoras, gente artista, pero usted ha hecho bastante. Ya dijo Moni, 4 de las 30 que usted ha hecho en toda su vida. Ahorita me va a contar a ver cuál otra más se unió en años recientes. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Nos comentaba que está allá en Jalapa. Sí. ¿Dónde nació usted? ¿Dónde se formó desde niño? ¿Y qué recuerda de sus primeros andares de vida? Cuéntenos, por favor. Bueno, yo nací aquí en Jalapa, Veracruz, y aquí estuve estudiando hasta la prepa. Después la universidad la hice en la Universidad Veracruzana. En mi generación no había ciencias de la comunicación aquí en Jalapa, ahora hay, pero en aquel momento no había. Entonces estudié en el puerto de Veracruz, ahí estuve los 4 años de la carrera. Y ya estando en la universidad, yo iba mucho a México, aparte que siempre me ha gustado la ciudad, iba a hacer cosas y a explorar un poco, eh, con un maestro de cine muy querido, Armando Mejía Lavalle, que nos dio cine en la universidad. Él estaba trabajando para la industria, hacía muchas cosas con diferentes productoras y todo eso. Y bueno, yo siempre tuve buena relación con él, me apasionaba mucho su clase y siendo todavía alumno suyo en la universidad, fui a México a filmar con él diferentes cosas, a ser asistente de cámara, él hacía cinefotografía y dirigía también. Y mi primera experiencia formal fue en una serie de comerciales que hice con él, entonces fue ir a los estudios Churubusco, él tenía en ese momento tenía una cámara Mitchell de 35 milímetros, y fue ir a los estudios Churubusco a hacer pruebas de cámara y conocer toda la óptica, manejo de lentes y todo eso. Y fue fantástico. Yo había empezado a escribir de cine muy chavo. Mi primer trabajo fue a los 16 años. Yo hacía el periódico estudiantil en la prepa y entonces hablé con don Rubén Pabello, que era el fundador, director del Diario de Jalapa, y le dije que quería escribir ahí. Y él vio mis periódicos y al otro día estaba yo trabajando ahí. Entonces, eh, yo de la preparatoria me iba a trabajar al Diario de Jalapa, fue mi primera chamba. Y muy poco tiempo después, antes de los 17, tuve mi primera columna sobre cine. Pues era así muy clavado, me gustaba mucho y fue como mi primera conexión con el medio. Así es que ya llevo un buen de años en los medios de comunicación porque he hecho pues, de todo, prensa escrita, televisión, eh, radio, y luego trabajando en producción de cine y televisión, y pues no sé, de todo, Ujú. escribiendo. Hombre, y lo que se va Salud. acumulando. Oiga, pero fíjese, ya nos dijo ese tipo de pasiones que se fueron formando con el pasar de los años, obviamente. Pero nos fuimos muy arriba. ¿Cómo era Raúl Criollo de chiquillo, de bebé, de niño? ¿Cómo era? ¿Inquietón? Porque pues todo ese tipo de cosas, escritor, cineasta, estando en la fama, bueno, fama, iba a decir fama, pero pues sí, vaya, en lo que es los artistas, el ámbito deportivo, pues ¿cómo era usted de chico? Bueno, sí, muy inquieto, sí, siempre. Yo empecé contando cosas, yo hacía una especie de teatro, teníamos una sala de estas clásicas viejas cuadradas de madera que tenían una base a los que uno le ponía cojines. Las familias solían, cuando cambiaban de sala, en realidad lo que hacían era forrar Mm, los cojines con otra y esa era la sala nueva. Y yo usaba todos los cojines para hacer un teatro. Ponía unos contra otros para hacer, y con mis juguetes, con mis muñecos, contaba yo historias, fue lo primero que hice. Y empecé a escribir, mis primeros cuentos los hice en la primaria. Mira. wow. Entonces siempre tuve interés por hacer eso. Y
tocó algo muy afortunado para mi generación, que fue en todo el país prácticamente se exhibía mucho cine mexicano. Y había muchos programas dobles. Los fines de semana era común que los cines, que a lo mejor entre semana pasaba una sola película estelar, los fines de semana, que eran las que estaban de estreno, los fines de semana tenían programas dobles para ver cine mexicano. Entonces, yo recuerdo perfectamente muchísimas películas que vi ahí, íbamos prácticamente todos los fines de semana, porque aparte era barato. Ahora ir al cine es como cuánto vas a destinar de la quincena, y pues, si vas en familia, una ida al cine es un dineral, porque aparte está en plazas comerciales y hay que pagar estacionamiento, etcétera. En aquel momento era pues muy accesible y todos solían ir al cine. Entonces, aquí diferentes salas, que aparte las pantallas eran muy grandes antes. Podías ver programas dobles, podía ver una película de Pedro Infante y una con Luis Aguilar, entonces podías ver comedia ranchera y podrías ver aventuras de encapuchados y el chili western mexicano todo el tiempo. Podías ver cine de luchadores, recuerdo muy bien la primera vez que vi en el cine a los 9 años Santo contra las mujeres vampiro, por ejemplo. Y, y esa formación era o ha sido determinante en gustos y en búsquedas. Y fuimos muy afortunados en crecer viendo cine mexicano en pantalla. Además, Sí. Se sigue pasando hasta ahora, pero en aquel momento era muy común que la familia se reuniera a ver ciertas películas que se anunciaban. Si tal día, el sábado se va a exhibir, no sé, Pepe el Toro, y todo el mundo veía Pepe el Toro, y en la escuela todo el mundo hablaba de eso. Uno de los grandes problemas que hay ahora con la tecnología y la gran comunicación es que sí, uno puede hablar con quien sea del otro lado del mundo. Por otra parte, hay una desconexión afectiva de interrelación con la gente. O sea, antes todas las familias veían ciertos programas, no había 200, no había 300 canales, no había streamings. Entonces todo el mundo veía el noticiero y estaba enterado de lo que pasaba. En general, todo el mundo veía ciertas caricaturas o ciertas emisiones o ciertos musicales. Entonces los puntos de conexión temático, hablando de audiovisuales, era el mismo. Ahora, en una familia de 10 personas, puede ser que ninguno de los 10 esté viendo el mismo programa, la misma serie, la misma película, cada loco con su tema, y si hay audífonos puestos, peor, porque entonces nadie sabe, nadie escucha lo que dice la abuela porque está oyendo su música o está viendo en su teléfono el programa de su preferencia al momento. Entonces, hay un gran desapego familiar de comunicación, ¿no? Las cosas más poderosas que tenemos es la palabra, lo decía Octavio Paz, que estaba en decadencia la conversación y era uno de los grandes dramas que estaba ocurriendo, y esto lo dijo, o sea, en los 90. Y ahora con la tecnología es mucho peor. A mí me tocó la gran fortuna de salir a la calle a jugar cuando uno no tenía que estarse reportando a cada rato, primero porque no tenía cómo, y segundo porque no era tan fundamental, porque no había todos los riesgos que ahora hay, etcétera. Entonces, eso me permitió a mí mucha libertad para muchas cosas. Y otra cosa muy importante para mí fue la diversidad de mi familia. Mi familia paterna es yucateca y mi familia materna es veracruzana. Entonces, yo pasaba las Navidades en Mérida y la forma de celebrar, de reunirse, de convivir de la gente en la península es similar en el sentido festivo, pero diferente a como es en Jalapa. Yo iba mucho también a Ciudad de México, digo, tengo fortuna de tener familia en todas partes, y entonces aprendes de diferentes universos, diferentes lenguajes, diferentes formas de ser, y también de consumir las cosas. Cuando íbamos a Mérida, por ejemplo, yo vi Star Wars en el estreno en el Cine Colón en Mérida, que la vimos en el cielo porque no había dónde sentarse. Y obviamente había gente de más en el cine, entonces mis primos nos fuimos caminando por las escaleras para estar enfrente de la pantalla. Y fue un fenómeno brutal, fue algo que así nos impactó de manera muy poderosa. También a los 9 años es que vi mi primera función de lucha libre en la Arena Jalapa. A los 9. Imagínense, en la segunda lucha iba Emilio Charles Jr. Sí, no, como no. El Rey del Beautiful. Ah, mira, todavía era un novato. En la estelar iba Canek. Iba. Sí. Claro, después se volvería una gran figura, ya era un buen luchador, por supuesto. Tuvimos la fortuna de tener aquí a Iraklis Fenerly, llamado el Griego, aunque en realidad su familia era turca, el jalapeño,
Él, sus hermanos ya nacieron aquí, de madre jalapeña y padre mexicano, pero el abuelo era turco. Entonces, Iraklis, creían que era su nombre artístico, pero era su nombre de acta de nacimiento, Iraklis. Iraklis fue un gran luchador. Hizo giras en Sudamérica, lo que hicieron en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero él decidió permanecer en Jalapa y ser promotor aquí. Y él era amigo de luchadores y tuvimos la gran fortuna de que luego el programa que tú veías para Toreo de Cuatro Caminos, así nosotros teníamos a todas las figuras aquí en la era de los 80, vinieron todas las estrellas. O sea, aquí cada 8 días los Misioneros de la Muerte, Los Brazos, Canek, Fishman, Perro Aguay, o sea, pudimos ver a toda la gran baraja y las figuras como El Santo, o Blue Demon, o Huracán Ramírez, que no tan fácil iban a ciertas arenas, sí venían a Jalapa porque eran amigos de Irak. Entonces nos tocó ver a todo mundo. Qué bueno. Y eso fue muy padre para quienes éramos nuevos espectadores, fenómeno de la luz. Y obviamente yo siempre he dicho la frase de que cuando la persona que entra a una arena de lucha no sale nunca, porque es algo que se te queda para siempre. Sí. Hay quien continúa, hay quien se vuelve un devoto del ring, pero de una manera o de otra siempre quedas ligado, conectado a la fenomenología del encordado, especialmente el encordado mexicano, que tiene resortes narrativos, atléticos, de parafernalia únicos. Bastante, bastante. Oye, Raúl, mencionabas que desde chiquito hacías tus propias funciones al estilo teatro. Toda esa imaginación, lo que te llevó a construir esta carrera, pues, de bastantes ramas. Me pregunto yo, ¿tuviste algunas referencias en casa para tener este tipo de inquietud o fue innata? ¿Tenías gente ahí alrededor tuyo? Bueno, a mí se me ocurrían muchas cosas y yo creo que fue fundamental. Bueno, hay 3 aspectos. Uno es la familia. Sí. Yo tuve tías, tíos, primos, mis abuelos, que te contaban unas historias fantásticas, extraordinarias. Insisto en la tradición oral. Sí, sí. Platicar. Entonces, bueno, Juan Rulfo, cuando le preguntaba a la gente por qué ya no escribía, dijo porque la gente que me contaba las cosas ya se refería en particular a un tío. Todo esto que uno aprende y que uno comenta en la primera infancia permanece y te acostumbras a contar las cosas, te acostumbras a los detalles, te acostumbras a ser la voz del personaje, de la peripecia, de la anécdota que estás contando. Entonces todo eso fue fundamental. Lo otro, el cine, esto que estoy diciendo, de poder entrar a muchas películas y ver de diferentes épocas, desde muy niño fue importante. Y lo otro son los cómics. Ah, ok. Yo fui un lector, soy hasta la fecha un lector voraz, pero ese camino empezó viendo cómics. Tuve la gran fortuna de que mis padres, que son maestros, me empujaran por ahí y me permitieran leer muchas historietas. Entonces, me toca también la gran época de oro de Editorial Novaro, que fue la editora más importante de Hispanoamérica, ¿sí? Entonces, había cómics mexicanos y había traducciones muy buenas de todos los cómics. Además, Editorial Novaro en aquella época hizo un contrato con Disney y se editaban en México todos los cómics de los que Disney tenía derechos para América Latina, ¿sí? Entonces, yo veía muchos cómics y leía sobre todo los clásicos infantiles, que era genial porque eran las adaptaciones de los clásicos. La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe, etcétera. Y El Zorro. Y luego empecé a leer primero eran los clásicos infantiles y luego los clásicos ilustrados. Los clásicos infantiles eran historietas por completo y los clásicos ilustrados ya eran una página ilustrada, 2 de texto y otra ilustrada. Entonces te empezabas a acostumbrar a ir al cuerpo de la letra, a ir al fraseo sin necesidad de ver una viñeta. Pero hay que recordar que incluso lo que ahora es el storyboard y la idea del lenguaje cinematográfico viene desde la historieta, que es mucho más antiguo. Entonces, esas 3 vertientes entre tener gente que tuviera cosas divertidas o que quisiera contarte algo y que uno quisiera escucharlos, el cine y
y las historietas son algo que fueron fundamentales para que luego a uno se le ocurrieran cosas Claro. y que empezaras a hacer un desastre hasta que un día contabas algo que valía la pena volver a contar. Claro. Raúl, cuando viniste a Monterrey, te que estabas hablando del cine, cuando viniste a Monterrey en el mes de septiembre, de la charla que brindaste cine y literatura de lucha libre, mencionaste que tuviste el placer de entrevistar a Gabriel Figueroa. La verdad me impresionó mucho cómo tú entrevistaste a una leyenda del cine de oro de México que contribuyó demasiado al cine y que hasta el día de hoy pues se sigue recordando. ¿Una anécdota que te haya contado o cómo fue para ti ese momento? Sí, bueno, yo recuerdo todo, recuerdo mi gran torpeza como reportero, porque en aquel momento usábamos unas grabadoras así gigantes, que eran las que tenían los cassettes. Okay. Ah, sí. Entonces eran unos ladrillos así. Y entonces, cuando yo la acomodo, y tenían una correa y me la puse en la muñeca para empezar a entrevistarlo, quedó mal puesto el broche de las pilas. Entonces no me había dado cuenta, él ya estaba respondiéndome que no estaba yo grabando. Y entonces lo primero fue disculparme con él y decirle, don Gabriel, perdón, no estaba grabando, le puedo repetir la primera pregunta. Sí. ¿Cómo? Nada, y a Gabriel le decías buenas tardes y empezaba a hablar. Entonces llevaba 5 minutos hablando, no sé cuánto, cuando le tuve que decir, empecemos de nuevo, me disculpé, y dijo, bueno, está bien. Y ya, se acomodó los lentes. Esto fue en el Centro Recreativo Jalapeño, que es un espacio cultural importante que hoy tiene sala de exhibición, una librería, una zona de desarrollo de artes manuales y una sala de exhibición donde también hay teatro. Era una vieja hacienda. Bueno, ahí en el Centro Recreativo lo entrevisté y una cosa bien importante para mí, lo más importante de ese encuentro, es que a mí me gustaba, me sigue gustando mucho, sigue siendo mi favorita, la película Enamorada. El Indio Fernández, con foto de Gabriel Figueroa, con María Félix María Félix y Pedro Almendar. Es una película extraordinaria que incluso Martin Scorsese, que hizo una antología de lo mejor del cine mundial, la tiene ahí. Por cierto, Gabriel Figueroa, cuando fue parte del sindicato de cinefotógrafos en México, imagínense que Gabriel Figueroa apoyó la huelga de los trabajadores en Hollywood. Él como gente de los sindicatos allá. ¿Qué pasó? Que lo vetaron en Hollywood. Cuando vino John Ford, en aquel momento considerado el mejor director de cine del mundo, a dirigir El Fugitivo a México, la foto la hizo Gabriel Figueroa. Para John Ford, eso está en cualquier entrevista, cualquier antología de John Ford, era su película estética y plásticamente mejor lograda. Y la foto es de Figueroa. Entonces, imagínense que John Ford le ofreció un contrato por 10 películas a Gabriel Figueroa para irse a Hollywood. Pero como él había apoyado la huelga, estaba en la lista negra y le negaron la visa de trabajo para ir a Hollywood. Sí. Lástima. Sin embargo, él aquí trabajó con John Huston, otro director formidable, hizo La Juan, hizo Bajo el Volcán, estuvo nominado al Oscar, ganó el Globo de Oro. Y bueno, años después, ya retirado, le hacen un homenaje en Hollywood, Sindicato de Trabajadores, y en el programa donde venía su ficha, se exhibe un resumen de su gran filmografía, considerado uno de los mejores cinefotógrafos en la historia del cine mundial, y pues gente que fue ahí a pedirle su autógrafo para que les firmara el programa donde venía su ficha. Era gente como Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, o sea, de ese tamaño es Figueroa. A mí me encantaba Enamorada, y estando ahí le dije, don Gabriel, a mí me gusta muchísimo la película Enamorada, y recuerdo mucho la secuencia cuando viene caminando María Félix y se acerca a Pedro Armendáriz en el caballo a platicar con ella. Y le dije eso sobre las sombras de cómo se veían las columnas, y a él le sorprendió mucho eso. Y para mí fue muy bueno, pues yo era muy chico, y a él le sorprendió mucho y me dijo, oye, qué bueno que te fijas en esos detalles, te voy a enseñar cómo lo hice. Por eso siempre he dicho que esa fue mi primera clase de cine. Y entonces Enrique Barradas, que era el fotógrafo del Diario de Jalapa, que me hizo unas fotos ahí con él, es mi testigo de calidad, porque don Gabriel lo que hizo fue, hay unas columnas en el Centro Recreativo, y entonces él me paró ahí y me dijo, mira, ¿ves cómo está el sol?
¿Ves cómo están las sombras ahí? Si esto lo hacemos otra hora, la sombra te puede dar a ti en lugar de hacer esa sombra en las columnas. Nosotros teníamos que ver a qué hora iba a estar el sol para que se viera bien el caballo con Pedro Armendáriz y que viéramos iluminada a... Y me dio toda una cátedra esa secuencia usando las columnas del Centro Recreativo Jalapeño. Es algo que nunca voy a olvidar. Claro, no, son esas experiencias y anécdotas que te quedan marcados. Fíjate que esa película Enamorada, a mí me gusta mucho la escena cuando llega el trío Calavera, que llega Pedro Armendáriz a cantarle a María Félix. No sé, de hecho, cada vez que yo veo esa escena, a mí se me paran los pelitos. Claro, Sí. es una película realmente extraordinaria. La verdad que sí. Tan solo la cabalgata de los créditos, que es el arribo de los revolucionarios al pueblo. Y luego cómo hace este juicio expedito trayendo a los dueños del dinero y para decirles ustedes han explotado a todo el mundo, ahora tienen que apoyar a la revolución. Es una secuencia magnífica con Fernando Fernández, que era medio hermano del Indio, que fue además buen actor, gran cantante, fue un crooner fantástico. Fernando Fernández hace al sacerdote del pueblo, que es el que hace la intermediación para que él no pide a todo mundo. Es realmente una película fuera de serie. Y luego lo que pasa en la parte final, con estas sombras de los revolucionarios yéndose del pueblo, María yendo a la casa diciendo me voy, y detrás de ella se ven sombras y sombras y sombras de cientos de revolucionarios que se están yendo. ¿Saben cómo hizo eso Figueroa? Puso unos reflectores que daban en contrapicado para que iluminaran hacia arriba como sombras monumentales la fachada de una casa gigantesca y de toda la cuadra. Y entonces a los mismos extras los iba pasando en formaciones diferentes. Entonces uno más pegado a la luz, uno más separado, uno se quitaba el sombrero en la siguiente, uno que traía colgado el fusil al hombro, en la siguiente pasada lo traían. Y parece que son un montón de personas. Son los mismos. Realmente la película, narrativamente, el argumento, Mauricio Magdalena, toda la gente involucrada ahí, con el pulso del indio, y la foto de Figueroa, pues es un gran clásico de nuestro cine, es un clásico mundial. Así es. De una estética y de un rigor técnico, narrativo verdaderamente espléndido. Entonces esa es mi gran anécdota con Figueroa. No, pues vaya anécdota, la verdad. Qué buenas técnicas se aventaba el señor Figueroa. Sí, cómo no. Y un innovador. Sí. Raúl, haciendo nuestra búsqueda me topé en el SIC con un ensayo tuyo de 1999 que dice El santo, el culto de la leyenda plateada. ¿Este ensayo fue tu primer escrito hacia la lucha libre? Digamos que fue mi primer escrito formal, porque yo ya había, a pesar de que había comentado en radio y que había hecho algunos textos en algunos periódicos, ese fue el primer texto de fondo ligado a la lucha, efectivamente, porque yo ya tenía el proyecto de hacer un libro sobre el santo y hacer un libro sobre el cine de luchadores, etcétera, etcétera. Ya estaba yo investigando más sobre eso, más allá de ese, y tuve la gran fortuna de platicar todavía con mucha gente viva ligada al medio. Es decir, ligada al medio desde el ángulo de la lucha y del cine de luchadores. Entonces yo hablé en aquel momento pues con Carlos Lagarde, con Joe Silva, con Cayuco Rodríguez, que son gente que sale enfrentando al santo en estas películas. Eran no solamente como dobles de acción, sino como parte de las bandas que estaban ahí. Después, años después, conocí a Lorena Velázquez, etcétera. Pero ese es el primer paso hacia lo que después fue Quiero ver sangre, historia ilustrada del cine luchador, enorme ensayo que hicimos para la UNAM, que tuvo 3 ediciones, que es desde la primera película que tiene una escena formal de lucha libre hasta la última en aquel momento. Para eso yo pues invité a desayunar un día a mi casa a Pepe Navar y a Rafael Aviña, 2 queridos amigos que son muy reconocidos en el periodismo, y yo les dije, nosotros 3 somos a los que más nos interesa y los que más hemos escrito sobre cine y luchadores, ¿por qué no hacemos un libro? Y después invitamos a otro querido amigo, escritor, Juan Villoro, que hizo el prólogo, y tuvimos una investigación que llevó realmente muchísimo tiempo, o sea, fueron años, y estuvimos seleccionando imágenes en Filmoteca de UNAM, aparte Jan Zimet, que es un
un muy buen amigo y el mejor o el gran coleccionista de lucha libre de nuestro país. Él nos prestó también carteles, fotografías, fotogramas, y se pudo hacer una colección gráfica muy importante que acompaña todos los textos en ese libro. Sí, de hecho está súper pesado y grande, ese Le quiero ver sangre. La, Fueron como 6 años, ¿verdad? sí, Uh-huh. sí, digamos de que desayunamos para decir hagamos este libro, a tenerlo en la mano, pasaron 6 años. 6 años de investigación. Oh, antes de que ahorita mencionaras este libro de Quiero ver sangre, sé que trabajaste en el número dedicado al santo, el de la revista Somos, que ahorita Sí. que mencionabas a Carlos Lagarde, que entrevistaste como a Eduardo Bonada, Rey Mendoza, haciendo esta investigación de la vida del plateado. ¿Cómo fue este proceso de investigación y si algunas cosas quedaron fuera de la revista? Bueno, yo creo que la revista en general es bastante completa. Uh-huh. Justamente Navar coordinó ese número y yo le ayudé de muchas fotografías y las entrevistas con los coleccionistas, la Biblia, todo eso lo hice. También estuvimos en casa de Alejandro, el hijo mayor del santo, en paz descanse. También nos dio unas fotografías que aparecen en el ejemplar, etcétera, etcétera. Fuimos a todas las casas en las que había vivido el santo. En fin, o sea, fue una exploración muy grande. En aquel momento fue el número, no sé si lo sigue siendo, pero hablando de las revistas, cualquier cantidad de revistas que hizo Editorial Televisa, sí. Fue el número más vendido en la historia de la editorial. El Somos Santo. Y bueno, hicimos una compilación muy importante. Yo también tuve una ventaja que fueron ciertos comentarios de mi tío Rafael Barradas. Mi tío fue el que fundó la comisión de box y lucha con Luis Espota. ¿Sí? Y mi tío Rafael, ya sin Luis Espota, fue secretario único de la comisión 28 años. 35 desde que se había iniciado y ya luego él se retiró. Y mi tío fundó con el santo la Fraternidad del Santo de box y lucha, que lo que hacían era eventos, colectas, firmas de autógrafo y funciones a beneficio. Por ejemplo, se lesionaba un boxeador o un luchador requería una operación y la fundación del santo hacía eventos que recaudaban dinero para apoyar eso. Eso lo hizo mi tío con el santo. De hecho, mi tío la acompañó cuando fue lo de su retiro, porque el santo ya tenía un marcapasos y un día se infartó en una lucha, acabó en el vestidor, le había pegado una patada del signo y no se movió, acabó en el vestidor y fueron a verlo. Y uno de los que fue a verlos al vestidor estaba el doctor Horacio Ramírez Mercado y mi tío Rafael. Y ya después fue que habló con él y le dijo, profesor, antes que haya una tragedia hay que pensar en tu retiro. Y él dijo, sí, ya lo había considerado, habló con su familia y empezó a hacer las funciones de retiro, que fueron 4. Pero sí fue parte del proceso, ¿no? A lo mejor este interés por la creación y por eso puede venir de dos de mis tíos. Uno, Rafael Barradas, que fue este hombre que digo, que aparte era extraordinario, mi tío, conversador fuera de serie y con una vida como para hacer una película, es muy estricto, muy estricto. Él, hemos escuchado bastante. Sí. Hemos escuchado bastante sobre tu que tío. Luego lo odiaban un poco, pero mi tío era súper. De verdad, mi tío. Yo comía con él. En aquel momento yo viví 15 años en Ciudad de México y ahora voy de vez en cuando, pero en aquel momento yo desayunaba con él todos los viernes en el Sambor de los Azulejos. Así. Oh. Y mi tío siempre llegaba impecable, ¿no? Su ropa planchada, siempre con ¿no? Pisa corbat, así mi tío. Y la primera vez que nos vimos, yo siempre llego antes a todos lados. Me acostumbré así por los llamados de producción. Sí. Y me acuerdo, la primera vez nos vimos en el Sambor de los Azulejos, nos vimos en un café de chinos que estaba por el restaurante Prendes, muy famoso. Y a él le gustaba. Me dijo, ¿te gusta la comida china? Sí, yo como piedras, tío. Y nos vimos. y era un lugar muy, muy lindo. Y yo llegué, me acuerdo, media hora antes. Yo siempre hago eso, siempre. Yo llego una hora antes, media hora antes a un lugar y agarro mi libro y estoy haciendo notas. O sea, siempre llego. Y cuando llegué, mi tío ya estaba ahí. Te ganó. Me sorprendió mucho porque yo siempre soy el primero en llegar, pues esa vez no. Yo llegué, ya estaba ahí mi tío, se me quedó viendo, llegué, lo abracé
Y ya me senté y me dijo, muy bien, sobrino, Mm, porque uno nunca debe ser impuntual, uno siempre que esté. Ya me empezó a contar anécdotas. Ajá, Por ahí tengo una postal que él le regaló a toda la familia en una Navidad, que sí. tenía su imagen. Él hasta grabó poemas. Tengo el cassette. Bueno, y esa postal decía, eh, el valor de la palabra empeñada distingue al hombre que vale de aquel que no vale nada. Es decir, si tú te comprometías a algo, tenías que cumplir, para claro. tomarte un café o para hacer un contrato. Entonces, cuando a un luchador mi tío lo sancionaba por romper una butaca abajo del ring, imagínate, ¿no? Esa clase de cosas. A un luchador, no voy a decir su nombre porque Sí. aparte ya fue buena Ujú. conexión con él y todo, pero un luchador muy importante, si piensen en los 20 que eran, bueno, uno de esos, Ok. en una tuvo la mala suerte que siempre hay alguien de la comisión, pero mi tío estaba de viaje con su pareja en aquel momento y estaba en Acapulco y va a la lucha. Y este luchador, en medio de la refriega, se baja, ¿sí? Y cuando va a ir de regreso al ring, un aficionado lo insulta, que lo cual es normal, que te va a desahogar. Pero Claro. esta vez él se engancha y se voltea y empujó al aficionado, sin saber que mi tío estaba en la arena. Ah, El lunes le llega la notificación al luchador que estaba suspendido un mes. Ah, Imagínate a un luchador sin cobrar un mes. pues cómo no. es que luchaban Y diario entonces varias veces. Ujú. es que la función, estaba ahí don Rafael Barradas y este es el reporte, tú que te bajaste en la segunda caída con un campeonato, está suspendido un mes. Entonces él no podía luchar en ninguna de las arenas reguladas por la comisión, cuando la comisión tenía un rigor. Ahora no ves comisionados en ningún lado. Hay luchadores que se lesionan y no hay paramédicos. O sea, Mm, es un problema. O sea, es muy sí. diferente. Hay muy serias, pero otros promotores no lo son tanto. En aquel momento él lo sanciona y este cuate llegó a reclamarle a las oficinas de la Comisión de Box y Lucha en Ciudad de México a mi tío. Y mi tío, yo soy bajito, yo mido 1.70, mi tío me llegaba aquí, Ah, muy ¿sí? chiquito. Ok. Pero llega el luchador a reclamarle y le pega en el escritorio, entonces mi tío le saca la pistola. Ah, Oh, caray. Porque siempre estaba armado, ¿no? Sí. Y entonces es la última vez que me reclama y es la última vez que me vienes a gritar a mi oficina, porque además yo tengo permiso para portar arma y tú no tienes permiso para gritarme, mm. ¿sí? Y quedó suspendido un mes. Mi tío fue guardaespaldas de Luis Aguilar, ¿sí? Y ¿se acuerdan que hablamos de Fernando Fernández en Enamorada? Sí, Una sí, vez sí. mi tío fue jefe de seguridad en los foros del estudio Churubusco. Y entonces, una vez llega Fernando Fernández, estaba filmando el Indio, su hermano, adentro, Ujú. pero se enciende la luz, se está rodando, puerta cerrada, y está mi tío ahí, y llega Fernando Fernández. Y le dice, voy a entrar, y mi tío le dice, no puede pasar. Oiga, ¿sí sabe quién soy? Sí, usted es don Fernando Fernández, mis respetos, pero vea la luz, se está filmando, no puede pasar. Está filmando mi hermano, yo soy hermano de Indio Fernández. Sí, pero mientras esa luz no se apaga, usted no puede pasar. Entonces, Fernando hace entrar y mi tío le enseña la pistola y le dice, no va a pasar. Se fue Fernando y entró del otro lado de las Mm. esquinas que conecta al foro y Sí. salió por esa puerta. Y le dijo, no, que no entraba, y mi tío le dijo, pues por aquí no entro. ¿Sí? Por aquí no, es cierto. ¿No? Y en algunas películas, mi tío, en una aparece poniéndole el cinturón de campeón al santo, ¿no? El otro tío que a lo mejor influyó, aunque ojo, yo no tuve contacto con él, pero pues era mi tío, mi mamá Sí. vivió en Ciudad de México un tiempo, era el Güero Gil, el requintista formador de los Panchos. Uy, Órale, qué, oye. qué buena familia tenías. Sí. A lo Veo mejor que sí. por ahí viene algo de eso, de esa locura. Ajá. Oye, Raúl, ¿no has pensado un libro de tu tío? De su familia completa.
familia de mi tío, la familia siempre me está reclamando que haga yo el árbol genealógico y que si yo cuento todas las anécdotas tendría que ser como la enciclopedia británica o algo así, pero valdría la pena hacer algo. Mis hijos insisten mucho en que haga yo un libro con mis anécdotas y donde ponga yo fotografías con la gente con la que he trabajado, porque tuve la suerte de trabajar con muchos de los grandes en el medio del espectáculo. O sea, Sí. lo mismo a Figueroa, que puede trabajar en algunos en eventos grandes, en otros en cosas pequeñas, pero puede trabajar, no sé, con Vicente Fernández o con Juan Gabriel o con José José, o etcétera. Pero algún día me sentaré formalmente a calar todas esas anécdotas y sopesar qué meter y qué no, pero solo en la familia habría muchísimo que decir, o sea, no acabamos. Imagínate un volumen de cada miembro de la familia, está excelente. ¿Eh? No, pues necesitaría yo 3 vidas para poder hacer, pero, pero cierta parte del anecdotario de cosas quizás sí valdría consignarlo. Solamente, bueno, mencioné la Enciclopedia Británica. Mi tío Rafael Barradas llamó un día a la Enciclopedia Británica para regañarlos, porque había adquirido la enciclopedia y ahí venía un número para referir, para cualquier cosa, para solicitar otro libro. En fin, y él habló para reclamarles y les dijo, en el tomo tal, en la página tal, en el párrafo tal, hay un error. ¿Quién demonios se sienta a leer la enciclopedia británica? Mi tío Rafael, ¿no? ¿Sí? O sea, la gente busca el número específico, un tema. La gente normalmente pone enciclopedias para que salgan en las fotos y nunca consulta los libros, etcétera. Mi tío Rafael compró la enciclopedia para leerla, ¿sí? Claro. Y entonces detectó un error y se quejó. ¿Y qué le dijeron? Le mandaron una colección de libros que ahí la tenía. Wow, y un agradecimiento y así. Y una vez armó un escándalo en TV Azteca, una conductora dijo que una persona tenía que pedir disculpas por tal evento y mi tío Rafael estaba furioso y estuvo hable y hable que quién era el jefe, que esa burra estaba diciendo que había que pedir disculpas y no se pedían disculpas, te ofrecían disculpas, ¿sí? Entonces ya le estaba enmendando la plana a todo el noticiero de TV Azteca. Así era mi tío rijoso, pero siempre muy... Recto. Las cosas tienen que hacer bien, ¿no? En fin, aprendí mucho de él y siempre fue rico reunirme. La verdad es que lo extraño. Hace ya muchos años que murió. Sería fantástico tenerlo aquí y volver a hablar con él. Personajazo. No lo conocimos, pero sí. Ha salido en las pláticas con diferentes leyendas con las que hemos charlado también aquí, como en tu caso, y ha salido el nombre del señor Barradas. Oye, ¿y le habrá dado la... ¿Mande? También ayudó en la carrera de mucha gente. Sí. 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 Bueno. ¿Qué? ¿Ibas a decir algo, Oro? No, dale. No, okay. Adelante. Oye, Raúl, ahorita que tocaste el tema de tu tío, si nos puedes compartir otra anécdota de la lucha libre de tu tío. Bueno, una de las cosas que ocurrieron cuando fue el aniversario, no me acuerdo el año, pero era un aniversario de la muerte del santo. Uh-huh. Y pues yo fui con mi hermano César, estábamos en la Arena Coliseo, estaba el doctor Horacio Ramírez Mercado, estaba pues obviamente la familia del santo. Uh-huh. Se hizo una misa con un cuadro grande del santo en el cuadrilátero. Y que por cierto el hijo del santo, muy curioso porque ya ahí se puso el traje y todo, pero para llegar al evento llegó en un Jaguar convertible plata como en las películas con la capa volante. Entonces lo vine grabando ahí en la avenida. Yo saludé ahí a Enrique Vera, era divertido platicar con Enrique Vera, y estábamos mi hermano y yo, y entonces platicando con Enrique cuando llega el hijo del santo con la capa volando así, nos pasa, y Enrique estaba así, qué chistoso, qué divertido, es como una película. Y ya luego se cambió y luego fue la misa, pero para mí fue, no sé cómo describirlo a plenitud, pero fue muy emocionante ver la cantidad de estrellas que había ahí, figuras históricas de la lucha, del periodismo deportivo, etcétera, la forma en la que fueron a saludar a mi tío. Y
todo lo que le dijeron ahí, ¿no? Okay. Estaba, entre otras, estaba Marta Valero, la hija de José Luis Valero, Sí. que fue reina de la lucha libre mexicana, y todos ellos presidían lo que era la entrega de los premios de la Noche de los Halcones y todo eso. Pero estaba ahí gente importantísima, estaba el Greco, estaba Bonada, estaba Joe Silva, o sea, gente histórica del cine de luchadores y de la lucha libre misma. Entonces yo de repente fui ahí y de repente llegaba uno y llegaba otro y todas las cosas que le decía, y es que usted se acuerda, y mi tío estaba claro y no sé qué, y tú ibas vestido así. Entonces, ese momento, lamento no, digo, no eran las cosas como son ahora, ¿no? Si hubieran sido así, hubiera podido sacar un celular y grabar, Sí. quisiera tener eso, porque fue, para mí, fue el gran reflejo de lo que él había hecho dentro del medio. O sea, que gente de esa estatura llegara así a rendirle pleitesía y a darle la mano. Don Rafael fue fuera de serie. No, y también ayuda de una pistolita, o sea, con eso también se ayudó bastante, se dio a respetar. Y pues No, bueno. él sabía que mi tío no luchaba, pero era bravísimo, bravísimo. Se ayudaba y se dio a respetar bastante bien. Oye, Sí. Raúl, en aquel entonces, bueno, nos comentabas que a los 9 años viste la película del Santo. Pasaron los años, pero de tu niñez a la actualidad, ¿quién crees, o bueno, más bien, nos podrías compartir quiénes son o es las figuras luchísticas que más te impactó en su momento y hasta la fecha? Híjole, pues es una lista demasiado amplia, o sea, porque unos por unas cosas, otros por otros, unos por una lucha, otros por... Pero, bueno, a mí siempre me pareció formidable, impresionante ver en vivo a la gente que había visto en el cine. Uh-huh. Es el gran impacto que tiene el cine de luchadores en el mundo. Es decir, tú no puedes llegar a Nueva York y ver a Spider-Man escalando rascacielos. Pero la gente venía a México y podía ver a Tinieblas en un ring. Uh-huh. Sí. Podría ver a Blue Demon en un ring. Podría ver a Huracán Ramírez, al Santo, a la gente que había visto en el cine, a Mil Máscaras. ¿Sí? Uh-huh. Reales. A ver, no eran personajes de historieta, no eran personajes para el cine, eran luchadores que sí luchaban y que podías verlos ahí. La gente podía ir en la mañana a una matiné a ver Los Campeones Justicieros y luego ir en la noche a la arena y ver en vivo a Tinieblas y a Blue Demon. ¿Sí? Sí, sí, sí. La gente podía ver en la mañana Las Momias de Guanajuato y en la noche ver en el ring a estos tres. ¿Dónde pasa eso? ¿Con qué género fantástico pasa eso? Nadie le dio la mano nunca a Buck Rogers, ni se la va a dar a James Bond, ¿sí? Pero sí podía pedir un autógrafo del Santo. Eso es único, ¿sí? Entonces, yo creo que habría que hablar de las leyendas enmascaradas que pasaron por los dos escenarios. Uno de ellos, Tinieblas, tengo la gran fortuna de tener amistad con él. Yo hice su biografía y es un libro del que estamos muy orgullosos. Bueno, ahí con Canek, es también un amigo. Cuando yo lo vi luchar por primera vez en la lucha estelar, iba él, eran Carlos Plata, Escorpión primero y Canek, contra Josh Takano, Enrique Vera y Fishman. Esa fue mi primera lucha estelar. ¿Sí? Y hay que ver el nivel de lucha de esa época. Entonces, hay muchos luchadores en diferentes momentos. Lismark siempre me gustó. Fue de los primeros en hacer estas cosas espectaculares. Blackman. Tengo uno de los momentos más escalofriantes que yo he vivido en una arena. Fue siendo aficionado, estábamos en tercera fila, mi papá, mi hermano y yo, y estaban luchando los brazos, que eran, siempre fue fantástico los brazos. Ahora yo me llevo, por ejemplo, con Psycho Clown, que es hijo de Brazo de Plata, y eran siempre, los Alvarado han sido siempre gente extraordinaria en la lucha. Y recuerdo esa lucha de los brazos y los fantásticos. Pero Blackman ya había perdido la máscara y estaba sangrando mucho. Y no veía bien, o sea, recuerdo que se sacaba, literal se sacaba sangre del ojo a cada rato, y de repente se avienta un tope, pues no mide bien, se le atora la pierna en la soga intermedia y cae. Entonces nosotros estábamos ahí, nos levantamos, Brazo de Plata estaba ahí,
y no llegó a brazo de plata. ¡Pum! Cayó. Imagínense una arena con 5,000 personas y de repente se hizo un silencio porque se hizo. Y él se quedó quieto y se empezó a hacer un charco de sangre alrededor de su. Wow. Y entonces yo vi cómo los luchadores se alarmaron y salió gente corriendo del vestidor, camilla, collarín, se lo llevaron. Impresionante, fue realmente impresionante. Pero bueno, fuera de las lesiones, es uno de los luchadores que me gustaba mucho también. En toda la época de los tríos creo que fue maravilloso, porque a veces tú podías ver luchar una vez al Solitario, otra vez podías ver luchar al Villano Tercero, otra vez podías ver luchar a Aníbal, pero podías verlos juntos cuando eran los tres caballeros. Ahí estoy era Villano Cuarto y Villano Quinto, creo, sí. Sí. Y ahí están. Y entonces, en la gran época de los tríos, se reunieron todos los grandes luchadores que podías ver por separado, porque era lo común ver tercias. Entonces, al menos en la lucha semifinal y en la estelar, veías tercias, entonces había posibilidad de ver a todos, ¿sí? Hay muchos luchadores que me han parecido fantásticos, algunos por la parte técnica. Todavía vi luchar a Alfonso Dantes, por ejemplo, que era el tanque, un fenómeno. Obviamente a Blue Demon, aunque ya lo vi veterano, pero todavía luchaba muy bien. Fishman creo que fue uno de los más. Ahí estoy con Blue Demon en el ring de la Arena México. Si ven mi mano contra la de él, decían manotas. Sí, claro. Una anécdota con Blue Demon es que le doy la mano, él era muy moreno, y tenía un cuadrito así en la mano derecha, así, sonrosado, así. Y yo le dije, profe, ¿qué pasó? Y dice, no, nada, manito, me voló un pedazo de mano saliendo del ring. Así, wow, así como si nada. Salió con cuerda y pegó el límite de la y se voló un pedazo, así. Bueno, Canek tiene fractura de clavícula, 1000 máscaras, así, todo eso. Y muchos luchadores, recuerdo luchas en particular, recuerdo una lucha de campeonato brazo de oro Villano Tercero que duró 1 hora. Recuerdo otra también larguísima, con cualquier cantidad de llaves, que era Fishman Perro Aguayo por un campeonato. Esto con Villano Tercero era muy divertido, Arturo. Sí. Un torrillo. Y bueno, recuerdo cuando esa lucha, las 2 caídas que ganó el Perro Aguayo para ganar a Fishman el campeonato, las ganó con un martinete. Porque antes no estaba prohibido, ¿sí? Entonces mucha gente acabó con lesiones brutales. La última vez que yo saludé a Ray Mendoza, Ray Mendoza te daba la mano así, le decían jefe de 2 chuecos, así. Sí. Y había tenido fracturas, entonces tuvo fractura de tercera cervical, la rodilla las tenía deshechas, caminaba así, hacia adelante, es brutal, la lucha es brutal. Y bueno, recuerdo una gran lucha, era una super libre, brazos villanos. Wow, clasicazo. Jugaron las máscaras. Recuerdo un luchón de puras trompadas, acabaron morados. Bueno, la lucharon y lo demás ya fue un desgarriate, pero durísima lucha que fue Solitario Dr. Wagner. Antes jugaron las máscaras, por ejemplo. Y pues muchas otras. La verdad es que pues, son muchos años viendo lucha libre, he tenido la fortuna de ver, de tener amistad ahora con todos. Hay una lucha, por ejemplo, que se hizo aquí en Jalapa el año pasado, que fue una super libre sin referee, extraordinaria lucha, esencialmente técnica, Dr. Wagner Jr. contra el Mesías. Mira. ¡Qué lucha! ¿No? Tuve la fortuna de grabarla casi toda. Y como no se transmitió, será algún material inédito para el futuro. Pero fue extraordinaria. Y así recuerdo a muchos luchadores que hacían sus movimientos distintivos, ¿no? De manera, digamos, de la anécdota, fue muy bueno para mí platicar con el Greco, por ejemplo. Que luchó luego como Bello Greco con Sergio, como pareja exótica. El Greco, que fue tremendo luchador y que aparece en muchas películas del Santo. Siempre era de los malosos, él, Ray Mendoza, muy curioso. O la anécdota cuando fuimos a comer a casa de Huracán Ramírez, por ejemplo. Oh, qué buena onda, qué padre. Una foto con Huracán Ramírez, no sé si la exploraron, estamos en su casa el día de comer y está detrás de nosotros toda su colección de pipas del mundo.
Al lugar que iba compraba una pipa o le regalaban, tenía de diferentes. Y él siempre usaba una entallado en madera que tenía su máscara pintada. Sí. Don Daniel, era muy, muy buena persona, Daniel, y muy fresco para contar las cosas. Y otros jugadores que a lo mejor no fueron las megaestrellas, no eran los que solían aparecer en las portadas de las revistas, pero que eran realmente buenos luchadores, como Cuchillo, por ejemplo, el polaco, que fue además maestro de muchos luchadores. Para mí, de los luchadores más completos, el Satánico, por ejemplo. El Satánico tenía todo. Todo. Tenía personalidad, tenía técnica, conectaba con el público. Era uno de los llamados luchadores calientes. O sea, no tenía que hacer mucho para que la gente se encrispara o así. Era fuera de serie. Me tocó ver a esta vieja guardia y me ha tocado ver a los nuevos trabajando para AAA. 2 años y medio anduve de gira con los luchadores. Entonces me tocó ver todo este mundo detrás y pues también es parte de ese anecdotario. Mira, Chuy, en paz descanse. Paso, la Parca. Era muy divertido, Chuy. Muy, muy divertido. Y yo recuerdo una vez me parece que fue un Héroes Inmortales, que él llegó y yo lo veía que se hacía así de lado, muy golpeado. Venía de las luchas, estaba muy golpeado. Le digo, Chuy, ¿qué onda? No, es que fíjate, Raulito, me duele mucho el dorsal. Bueno, se sube a luchar y bajó estropeado absoluto, ¿no? Y ya me había dicho que al otro día iba a luchar en tal lugar y en tal lugar y en tal lugar. Y digo, Chuy, ¿vas a cancelar alguna, no? Y dice, no puedo cancelar. ¿No? Tengo muchos hijos. Literalmente. Tenía muchos hijos. Sí. Y a todos les mandaba dinero. Cuando iba a la plaza donde estaba, los iba a ver, pagaba las universidades y lo veías haciendo llamadas. Y digo, de verdad tuvo que morirse para cancelar una función porque no importa en qué condiciones estuviera, siempre se subía al ring. Octagón, por ejemplo, somos amigos, ¿no? Mi paisano. Y Octagón, me acuerdo, pues en una lucha en Monterrey, en la Arena Monterrey, que no podía levantar muy bien el brazo izquierdo. Sí, había luchado, no me acuerdo si 2 noches anteriores en Cuernavaca, y traía, o sea, le dolía del hombro, así no podía levantar bien el brazo. Y pues así se subió a luchar, ¿no? Y la gente no se dio cuenta, pero cuando bajó en el vestidor, o sea, literal tenía como si se le hubiera caído el hombro, así apenas podía moverse. Y él, bueno, él es muy dicharachero, no puedo decirles lo que me dijo. Dando relajo como si hubiera hecho una travesura, ¿no? Dice, no, la gente no se dio cuenta, güey. Y lo veías que apenas podía mover el brazo, ¿no? Cosas así. Qué impresión, cosas que no vemos, pero que están dentro de la mística, ¿no? De la lucha libre, que ellos tienen la mentalidad de que, pues, el público no tiene la culpa. Yo tengo que subirme a desquitar, siempre dicen eso, a desquitar el boleto que paga el aficionado. Y es verdad. La gente, los luchadores profesionales, hay de todo como en cualquier profesión, pero en general, la gran mayoría de los luchadores son la gente más profesional que existe. ¿Sí? Sí. O sea, a mí me ha tocado viajar con ellos y ver el que tiene un problema y que la familia y que lo ves que llora. Me ha tocado ver al que le infiltran porque no puede subir a luchar porque no aguanta el dolor. Me ha tocado ver al que le están cosiendo la frente cuando se baja del cuadrilátero. O sea, me ha tocado ver unas cosas que no puedes creer y siempre se suben a dar todo lo que pueden, ¿sí? O sea, yo creo que hay poca gente tan profesional como el luchador mexicano. Ahora sí. Raúl, tengo una duda. Al ver las fotos de esta fotografía de Blue Demon, aquí tú estuviste presente cuando le hicieron la entrevista en el periódico Gente en el año 2000. ¿Es esta? Fue ese mismo día. Ok. Lo que pasa es que nosotros habíamos hecho una cita, fuimos los primeros en entrevistarlo y luego tuvo 2 entrevistas más, porque iba su esposa, Corita, y estaba su hijo mayor, no el güero, Demon Jr., que con él me tocó incluso grabar
tipazo, tremendo luchador además, pero en aquel momento quien fungía como su manager para estas cosas de prensa y eso era su hijo mayor. Y habíamos acordado nosotros hacer esa entrevista y es ese día en la Arena México, que ya cuando acabaron las entrevistas es que empezaron a entrenar los luchadores, ¿sí? Entonces ya nos fueron sacando a la prensa, porque obviamente entrenan sin máscara todo, y ya nos fueron sacando porque iba a empezar los horarios de entrenamiento de la gente de la Arena México. Del Consejo, ok. Sí. Raúl, acerca de tu reciente obra de Tinieblas, El Gigante Sabio, ¿cuánto tiempo te llevó esta investigación para la realización del libro? Pues mira, la investigación como tal y la escritura del libro me llevó 2 años. El gran tema, estamos muy orgullosos del libro, la verdad es que el libro quedó increíble, el tipo de papel, la impresión, la cantidad de fotos que tiene. Lo más complejo fue seleccionar el material de Tinieblas porque a diferencia de otros personajes que lamentablemente con el tiempo pues no tienen muchas cosas, él tiene cajas y cajas y su hijo Daniel, que es su representante, es muy meticuloso. Entonces tiene un acervo enorme, lo difícil era ver qué dejábamos fuera, porque tiene fotografías, tiene negativos, tiene programas de mano, boletos, carteles de las películas, muchísimas cosas. Sí. Entonces hubo que hacer una selección que consideramos muy pulcra para ver qué íbamos a poner para poder hacer todo el trazo de su trayectoria, que es una de las más completas, porque él fue fisicoculturista, fue el cine, fue luchador, trabajó en televisión, hizo teatro, apareció en el circo, hizo cine, o sea, en todas las empresas importantes trabajó, etcétera, etcétera. Entonces tiene una trayectoria muy, muy grande y pues fue un lujo poder ser su biógrafo. Yo le invité la primera vez así la primera edición del Quiero Ver Sangre, la historia de cine luchadores, yo lo invité a él para estar con nosotros en la mesa como una de las figuras que había sido leyenda del cine luchadores. Y fue muy divertido, realmente nos hicimos amigos desde ese momento. Es esa presentación, ahí de izquierda está Pepe Navar, Tinieblas, está Canek y está Rafa Viña. Y esto es en el Museo del Chopo, fue la primera presentación. Poco tiempo después nos reunimos, lo invité para un par de presentaciones más. Estuvo en la del año siguiente, cuando prestamos la segunda edición en la Cineteca Nacional. Ahí estuvo Juan Villoro con nosotros en la presentación, fue Canek, fue Irma González, fue muchísima gente, Octagón, y ya desde ahí surgió la idea de hacer su libro, porque yo le dije, falta tu libro, ¿no? Muchas leyendas de la música, del espectáculo, del deporte, lamentablemente se han ido sin haber dejado constancia de una biografía pues plena, en forma, etc. Y pues fue un gusto poder hacerlo porque tiene una división capitular que pasa por cada uno de sus fases en el deporte y en el espectáculo. Bastante larga, la verdad, también muy polifacético el señor. Y el un historiador fundamental del cine mexicano, que es un amigo, Eduardo de la Vega Alfaro, que tiene muchísimos libros especializados de cine mexicano, que él ayudó a Emilio García Herrera a hacer la historia documental del cine nacional, y Eduardo, que es un buen amigo, tuvo el buen gesto de hacer el prólogo del libro. Raúl, pues ya tienes la experiencia de tener documentada a un pues ícono, realmente ícono, leyenda de la lucha libre como es Tinieblas. ¿Tienes en la mira a alguien más para hacer un trabajo similar? Pues mira, la verdad es que yo creo que hay muchos que deben, ¿no? O sea, ¿verdad? Porque además están muchos todavía en ocasión de contarlo, ¿sí? La mayoría de las biografías que existen en cualquier campo, histórico, literario, deportivo, son viendo hacia atrás. Son las biografías de los que se fueron. Sí. Hay pocas biografías donde el biografiado se siente ahí a presentar su vida en ese biográfico. No hay muchos casos.
Entonces, yo creo que hay muchos que debieran hacerlo. El problema luego tiene que ver con los contratos, con el dinero, con los patrocinadores, cuando lo fundamental es que eso exista. Claro. Entonces, sí, hay varias personas con las que he hablado de esa posibilidad y ojalá que se den las cosas. Hay algunos con los que yo no tengo contacto, pero considero que deberían tener una biografía como Mil Máscaras, por ejemplo. Sí. O Dos Caras, su hermano. Dos también. Por supuesto, con Canek lo he hablado, pero no lo hemos echado a andar. En fin, hay mucha gente que ha dejado un espacio importante dentro de la lucha y que tienen todas estas condiciones en las que no solamente es el luchador y la trayectoria deportiva, no porque eso sea limitado, sino porque eso refiere a un público muy específico, muy concentrado. Cuando tú tienes a un personaje que además hizo películas, que además hizo televisión, entonces tienes otra clase de abanico para mostrar y hay figuras que todavía están para eso y que creo que deberían dar ese paso. Ahora, toda esta gran polifonía de los medios audiovisuales y las redes sociales y eso, de repente han hecho que se olvide que la mayor trascendencia, aún en perspectiva, siguen siendo los libros. ¿Sí? O a menos que haya una gran película, un gran largometraje documental que haga constancia de eso, no hay más, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la suerte de que el Perro Aguayo me regalara su biografía, que le hicieron 2 periodistas. Respeto mucho su trabajo, pero creo que él pudo haber hecho otra cosa, ¿sí? Y ya no pasó, por ejemplo, ¿no? Claro. Raúl, en tus años como escritor, cineasta, productor, ¿alguna anécdota que te haya marcado? Híjole, pues, si tienen tiempo de aquí a mañana. Es que no acabamos ahorita. Es lo que más tiene. Pues es que son muchos años en el negocio, ¿no? Buenas y malas, ¿eh? Me ha pasado de todo, de cometer errores muy graves, de los que me he recuperado, a cosas muy lindas, ¿no? No sé, por ejemplo, haciendo una producción en Televisa, yo estaba haciendo realización y me tocaba hacer las cápsulas especiales en vivo, ciertas cosas. Acabó esa temporada y yo dejé de trabajar ahí. Y luego volví a Televisa para hacer otra cosa. Y me encontré en un foro al ingeniero que era jefe de la otra producción en la que yo había estado. Y fue muy rico que me dijera, ¿cómo te extraño? Te extraño porque cuidabas muchos detalles por cámara. Y esas son las cosas que no son un trofeo, que no están en un diploma, no es algo que enmarques, pero que se quedan aquí. Sí, claro. Ay, caray, pues esas son las cosas que dices, de algún modo aprendí a cuidar esos detalles, ¿no? A lo mejor los chicos de mi tía Rafael me ayudaron a entender que había que ser muy riguroso y aprendí de muchos buenos, ¿no? O sea, pues esa anécdota que cuento con Figueroa, yo la recuerdo como ayer, ¿no? Y decir, hay que cuidar las sombras y hay que, cuando a mí me ha tocado hacer fotografías, son cosas que cuido mucho. Pero bueno, no sé, son muchísimas anécdotas. Hay algunas curiosas, por ejemplo, en una fiesta mexicana en el Paseo de las Estrellas en Televisa había cantado Alejandro Fernández y nosotros ya habíamos guardado cámaras, todo, y ya todo el mundo a tomarse un trago y a comer algo y a subirse la corbata y a disfrutar, ¿no? Después de la chamba y todo. Entonces, estaba yo platicando con un amigo, Alfonso Rosas, que ahora es jefe de producción de deportes en UDN, y ya platicando, no sé qué, y en eso Alejandro bajó del escenario y vino pues hacia donde estaba pues la gente, así en la plaza, y pasaron y pasó el mesero y yo agarré un tequila y Poncho también, y en eso llegó Alejandro y le dieron un tequila, y de repente Alejandro me dice salud y me abraza, y entonces me abrazo con él y me tomo un tequila y empecé a platicar, oye, me gustó mucho porque le había cantado, siempre me gustó mucho tu actuación, no, muchas gracias, pero así del modo más ligero del mundo. Sí. Y de repente empieza a ponerse un montón de gente enfrente, Michelle Vied y un montón de personas, y volteaban y yo decía, pues obviamente quieren tomarse una foto con Alejandro,
Yo, no, pues, o sea, me acabé el tequila y pues yo dije, pues, ya, ¿no? Y de repente nos sirven otro. Y Alejandro sigue ahí platicando conmigo. Y entonces, gente así famosos me empiezan a decir, oye, preséntamelo. O sea, fue ahí al momento. O sea, estaba yo en el lugar donde él iba a pasar, eso es todo. Pero fue muy chistoso porque días después, gente que me encontraba en el pasillo, ahí en Televisa San Ángel, me decían, oye, ¿tú que eres cuate de Alejandro Fernández? Cuate. Nada, fue un momento ahí muy curioso, ¿no? Estuviste en el momento adecuado. Un brindis que recuerdo mucho es haberme tomado un tequila Pinal, por ejemplo. ¿Con quién, perdón? Con Silvia Pinal. Ah, mira. Ha grabado con su hija, con Rocío Banquels en Guadalajara, y unos días después, una semana después, en una fiesta, estaba un mariachi y estaba yo, saludé a Rocío Banquels, llegó con Silvia y pues como misma fortuna, platico con ella y yo había visto sus dos películas, siempre fui fan, y le sorprendió mucho que le preguntara yo sobre Simón del Desierto y Viridiana, dos películas que hizo con Buñuel. Entonces, estuvimos platicando una charla informal, así, normal, porque luego mucha gente conoce a alguien o se toma una foto y dice, no, fuimos súper guapos. Todo el tiempo, no, o sea, tuve la suerte sí, de saludarla varias veces, pero en aquel momento sí de platicar con ella, y lo curioso es que yo tenía en ese momento, había grabado mucho con Pati Navidad, varios cosas especiales y en sueño y todo eso. Entonces Pati subió a cantar con el mariachi. Entonces me dedicó una canción y yo estaba brindando con Silvia Pinal. Eso fue una cosa muy, muy peculiar, también fortuita, pero pues muy entrañable, porque a mí Silvia siempre me pareció una figura como de otra estirpe en el cine mexicano, por muchas razones, y que tenía fama, eso salió un poco a la luz ahora que falleció, pero que tenía fama de apoyar a muchos técnicos y a mucha gente en el medio. O sea, había actrices, actores que de repente le iban a ver y le decían, Silvia, no tengo trabajo. Se canceló la obra de teatro en la que tenía, y entonces ella los metía en un programa de lo suyo. ¿Sí? O si estaba produciendo teatro, los llamaba. O sea, a mucha gente que tuvo de repente problemas técnicos y actores sobre todo, les daba un papel, aunque fuera un papel pequeño, pero podían cobrar por eso, o los recomendaba para alguna otra emisión, era muy, muy generoso. Mira qué linda. Muy humana, y se ve que era real su programa de Mujer Caso de la Vida Real, Fue de algo que ayudaba. me importó verdaderamente y tenía contacto con muchas asociaciones de mujeres golpeadas, de derechos de la mujer. Fue una de las primeras figuras así que fue diputada y fue férrea en el Congreso y todo eso. Y tuvieron varias iniciativas. Yo sé que puede ser polémica y puede haber sido señalada por otras cosas, pero en todo esto y la parte que a mí me tocó ver fue muy solidaria con la gente. Raúl, en tus viajes o en tus vivencias personales, ¿has tenido experiencias paranormales? Pues no, lo más paranormal que he vivido fue cruzar por 5 países en un mismo viaje, cuando ir con las Norvin, con Naila y con su mamá, con Eva. Un día, la neta completa es la siguiente, un día me llama Pedro Torres. Yo trabajé con Pedro desde el primer Big Brother, que mira. es interesante porque fue el primer reality show que se hizo en México. Las primeras robóticas que usaron en México se hicieron ahí. Entonces yo aprendí mucho ahí y empecé como relator, fui jefe de Control Room y todo eso, y me tocaron hacer muchas cosas y viajar mucho, ¿no? En general por trabajo de Tijuana a Cancún, he andado todo el país y me ha tocado también grabar en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa. Y bueno, esa vez Pedro, habíamos tenido un desencuentro, me había gritado durísimo al estilo Pedro, por una cosa en la que no estaba de acuerdo, de una producción. Yo le dije, oye Pedro, pero tú me habías dicho, yo no había dicho. Y en su oficina en Televisa Santa Fe me dijo de todo y yo dije, ya, se acabó, ¿no? Entonces me fui a mi casa y al otro día dije, me regreso a Jalapa, no hay nada que hacer, ¿no? Tuve una fiesta con unos amigos, ya tenía mi maleta hecha, y el otro día en la mañana tempranito me habla Juan Pablo Ibarra
para decirme, oye Raúl, ya te habló Canseco, que era coordinador de producción, ya te habló Pedro, ¿no? ¿De qué hablas? O sea, todavía no vea bien los ojos, ¿no? Y, oye, es que fíjate que hay un proyecto y no sé qué, y a Pedro le urge que vayamos a su oficina. Le digo, oye, pero si Pedro ayer solo le faltó mentármela, o sea, no creo que... No, sí, o sea, que vayamos tú y yo. Bueno, cuelgo con él y me habla Luis, oye, ya sabes, Pedro los está esperando. En ese momento me metí a bañar. Y llego y Pedro efectivamente nos estaba esperando. Entonces el mismo Pedro era así, Pedro, bueno, es así, ¿no? Es visceral. Yo lo quiero mucho, otra de las personas de las que he aprendido mucho. Y entonces Pedro, el mismo que me vio así con ojos de Saruman un día anterior, entro a su oficina y Raulito, ¿cómo estás? Y mira, aquí hay botanas, en comer, café. Qué cambiazo. Y me dice, se van a Holanda. Y yo, ¿cómo? ¿Qué estás hablando? No, lo que pasa es que Naila va a ir a un programa que hacen en Holanda para encontrar a familiares que no se han visto en muchos años. Y ella está buscando a su papá. Ella es mexicana, hija de Eva Norvin, noruega, y de un holandés. Y entonces, ok, y ya, así, como lo estoy diciendo, fuimos a comer con Pedro, empezamos a ver la planeación y tráete tu pasaporte y todo el rollo. O sea, yo me iba a ir ese día, me iba a regresar a Jalapa porque se había caído una producción con Pedro y yo estaba enojado, no pasó nada, y 24 horas después estaba yo haciendo maleta para irme a Holanda. Así es la vida. Y entonces, yo digo paranormal por lo siguiente, porque me fui con Eva, Nailia y Juan Pablo a Ámsterdam. Y entonces fuimos a hacer el detrás de cámaras con todo el seguimiento del programa que le iban a hacer, el especial que le iban a hacer a ellas dos. Y fue fantástico. Después nos fuimos a ver a su hermano Abimeró en Francia. Y luego Juan Pablo y yo nos fuimos a Bruselas a ver a una amiga mía ahí en Bélgica. Y entonces fue una travesía realmente fuera de serie, pero íbamos cambiando de país el mismo día. Arrancamos en la madrugada, pasamos por Rotterdam. Nos había invitado el director del Festival de Cine de Rotterdam a ir, pero no fuimos. ¿Cuál es la anécdota más curiosa? Hay muchas, pero una de ellas fue cuando de repente, hablando sobre intereses de cada quien o eso, yo le dije a Eva, oye Eva, tú hiciste una película con El Santo. Y entonces yo estoy escribiendo algo, quiero hacer algo sobre el cine luchadores y El Santo. Y me dice, sí, El Santo, por supuesto. Y me empieza a contar anécdotas de esa película, que es Santo contra los marcianos. Sí. La invasión, que es Bob Rubinsky, y una de las marcianas es Eva Norvin. A ver si entendemos Eva Norvin. Eva hablaba 7 idiomas, fue modelo, fue actriz, sex symbol, tenía una escuela dominatrix en Nueva York en ese momento de sexo sadomasoquista, y había escrito ensayos en medios de todo el mundo, corresponsal de guerra, fotógrafa. Era asombrosa, Eva era realmente un personaje alucinante. Y entonces ahí me contó la anécdota de cuando quiso meter a la cama al santo. Me dijo, yo quise seducir al santo para conocerlo sin máscara. Y entonces el santo no se quitaba la máscara nunca, porque alguien podía verlo. Entraba al camper con máscara y salía del camper con máscara. Sí. Cuando no había opción, y se tenía que bañar, se bañaba por costados y tapándose, y se volvía a poner la máscara, entraba y salía de la... Qué loco. Si estaba filmando en la playa, tenía la máscara puesta. Y entonces Eva me dijo, yo traté de seducirlo para meterlo a la cama y quitarle la máscara. Y entonces el santo me dijo, tú quieres seducirme para conocerme sin máscara. No me vas a conocer sin máscara. Entonces, yo le decía a Eva, algo que he repetido en conferencias y eso, que para mí el mayor símbolo de la
fuerza que tuvo el Santo no fue derrotar el vampiro, que no a Eva Norbin, que era nacional, una mujer con un cuerpo fuera de serie. Decirle que no a Eva Norbin para preservar la incógnita, ahí sí tuvo que tener fuerza el Santo para hacer eso, ¿no? Pero esto solo puede clasificarse como sobrenatural. Sobrenatural. Ah, bueno. Increíble. Sí, no manches, todo estoy en shock. Sí. Raúl, pues ya para ir acabando, tenemos unas preguntas rápidas. Claro. Aquí van. Aparte de la lucha libre, pues un deporte favorito que tengas. Y me gustan mucho. Yo practiqué muchos deportes, mal, pero practiqué muchos. Uh-huh. Yo jugué béisbol, fútbol, hice natación, taekwondo, etc. Como alguien siguiendo los medios o entrevistando o dirigiendo, porque también dirigí deportes, entonces me tocó dirigir fútbol, béisbol, atletismo. Me han gustado muchos deportes. Los que más me gustan son el básquetbol, el béisbol y el fútbol americano, ¿sí? Como deportes de conjunto. Uh-huh. El que más he disfrutado históricamente, porque veía las funciones con mi abuelo, con mi tío, con mi papá, es el boxeo. Ahora acabo de terminar un libro que es el deporte en el cine mexicano. El texto tiene 400 páginas, ¿no? Hay que ver en cuánto se va a quedar con foto. Uh-huh. Y es toda la investigación y viene dividido por capítulos: fútbol, béisbol, boxeo y otras disciplinas, ¿no? Fútbol americano, las películas donde sale Joaquín Capilla tirando clavados, etc. Todo el deporte. Me ha llevado muchos años hacer esa investigación, ya lo terminé y espero publicarlo pronto. Ya hay trato con editorial y todo. Okay. A lo mejor lo saco en Monterrey incluso. Pero mira, el tema son los deportes que más me gustan por lo que requieren de estrategia, de táctica. Me gusta el fútbol, sí, lo jugué, pues todo el mundo jugó fútbol, ¿no? Arturo Bricio dijo hace poco que el fútbol le gusta a todos porque cualquiera puede jugar, ¿sí? O sea, cualquiera puede jugar un mundial, si quisiera. O sea, porque, ¿qué es lo primero que te dicen cuando vas a una cáscara de fútbol? Patea para allá y no metas la mano. Eso lo aprende cualquiera, ¿sí? Jugar béisbol no cualquiera, ¿no? Y ser aficionado del béisbol no cualquiera, porque se requiere un montón de cosas. Hay una estrategia a veces pichada por pichada, ¿sí? El básquetbol tiene un montón de elementos increíbles y aparte de vértigo, de tiempo efectivo, con menos de un segundo puedes ganar un partido. Tiene otras condiciones y el fútbol americano también. Tiene una cantidad de reglas y estrategias que a mí me gustan más. El soccer lo disfruto, pero lo disfruté más, pues más chavo. Ahora de vez en cuando veo los juegos, ciertos partidos, algunos los puedo llegar a disfrutar bastante, pero no me vuelve loco. Creo que una cosa importante para apreciar el deporte o cualquier cosa es no ser fanático. Okay. Hay que ser aficionado. Quizá un buen aficionado, pero no un fanático. Ni en la lucha. Un aficionado va y grita y se desahoga y se toma foto con el luchador y se acabó. El fanático es el que avienta una botella, ¿sí? Y el mundo no necesita fanáticos. Necesita aficionados. En el fútbol es peor. Ha habido tragedias brutales y la posibilidad de que tú veas una pelea en un parque de béisbol es esta. Y yo he ido a cualquier cantidad de parques de béisbol, en Monterrey, Ciudad de México, en Guadalajara, aquí, de diferentes ligas. Nunca he visto un problema más que cosas menores y a veces, o sea, una por cada no sé cuántos partidos. En el fútbol es muy común. Y bueno, para no hablar de lo que ha sido el desencanto de la Liga MX, una de las cosas más raras de manejo institucional. O sea, tenemos un fútbol que no tiene ascenso y descenso, que es manejado por las televisoras, que tiene unas cuentas de señalamiento de corrupción, de los pases de los jugadores, lo que piden los técnicos, los apoderados, es un desastre.
Es un mundo. O sea, es un mundo, pero hay un submundo terrible abajo. Sí, está podrido, lo sabemos. Está podrido. Vamos a saber. Y luego lo que pasó con la selección en el Mundial pasado es lo peor en la historia. Por muchos motivos, yo creo que es peor que lo que pasó en 78 en Argentina, cuando México perdió todos sus partidos y no calificó. Esta vez no perdió todos sus partidos, pero no calificó y creo que es peor por las condiciones, por lo que es la liga en infraestructura, en recursos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, prefiero otros deportes. Sí veo fútbol, sí me gusta, sí lo puedo jugar, pero no me provoca lo que me provocó ver la final de Halcones de Jalapa contra Diablos Rojos del México en el básquetbol, ¿no? Donde ves en la escuela un nivel de juego extraordinario con seleccionados de 11 países diferentes. O sea, eso no lo tiene la Liga MX, ¿no? O lo que ves en el béisbol. El talento, la forma en la que se juega, cómo se vive en la tribuna, es una fiesta permanente, es una verbena, el béisbol, la música, cómo se juega, cómo interactúa el aficionado, no sé, tiene otras cosas, ¿no? No soy enemigo del fútbol, insisto, me gusta, he ido mucho a los estadios, me ha tocado estar en finales y grabar especiales con mucha gente del fútbol. Recuerdo una final, por ejemplo, Tecos América en el Azteca, y fue formidable. Yo no le voy a la América, pero fue formidable ver lo que ocurrió en aquel momento. Por ejemplo, tuve la suerte de estar en un Roma contra Udinese en el Estadio Olímpico de Roma. Imagínate, fue un juegazo y ganó 2-1 la Roma con goles de Batistuta y de Totti. Cuando ¿sí? estaba. Un gol de Totti de media cancha, que es el capitano, histórico capitán de Roma, que luego fue capitán de la selección de Italia que ganó el Mundial. O sea, me gusta mucho. En términos generales, ¿cuántos partidos buenos de fútbol ves por cuántos juegos buenos de béisbol al año? Bueno, no es casualidad que en los últimos 2 años haya habido más asistencia al béisbol que al fútbol en nuestro país. Es que la gente está cansada de tanto mugrero, la verdad, y se están tardando bastante. Están tardando mucho en darle tanto reflector al deporte del fútbol. Y no tanto por el deporte, vaya, sino por la gente que lo organiza, la gente que está atrás. Ojalá los dirigentes y los patrocinadores reaccionaran para ver que tienen que hacer algo. ¿No? Ya sé. O sea, no es posible que haya estadios con 30% de butacas y de repente para el béisbol no hay boletos. O el básquetbol, fue la mejor temporada la temporada que recién concluyó, fue la temporada más exitosa en la historia de la Liga Nacional de Baloncesto. Y con nuevas plazas y en fin, yo creo que el fútbol tendría que reorganizarse, ¿no? Y lamentablemente hay deportes fantásticos que no tienen transmisión más que por ciertos canales independientes y que solamente vemos cada 4 años cuando son los Juegos Olímpicos. Pero sí. hay cosas que se hacen en el atletismo, que se hacen en el taekwondo, que se hacen en los clavados, que valdría la pena ver con otra frecuencia. Pero pues hay que ver, las cadenas nacionales dedican, si el programa dura 2 horas, hay 5 minutos para hablar de todos los deportes. Sí. Supone que son resúmenes deportivos, análisis deportivos, pero no, todo es fútbol, jornada por jornada, y luego el análisis de los partidos que vienen, y en 5 minutos hablan de todo el deporte mundial. No, así que no sale. Entonces, la verdad es que ojalá que hubiera otra clase de equilibrio, sería más interesante para la gente, ¿no? Yo sé que es diferente y difícil transmitir béisbol, porque no tenemos la cultura que hay en otros países para verlo, como hay en Dominicana o obviamente en Estados Unidos o en Canadá. La gente está acostumbrada a que de tal a tal hora ve un partido, ¿no? Y el béisbol no es así. El béisbol puede durar 2 horas o 4. Entonces, tiene otras cuestiones. Pero no lo tiene el básquetbol y tampoco se transmite el básquetbol más que por ciertos canales y ciertos. Ya sé. Ya me sigues porque me enojé. No, bueno, yo atención a todo eso, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que desaparezca la Liga MX, no, ojalá que se reconstituya y que vuelva a ser de la cantidad de aficionados y del rating que tenía, pero que lo sea porque ha subido la calidad, porque
porque se han mejorado las cosas, ¿no? Y un reflejo de eso normalmente es la selección. Lo que pasa es que también a fuerza queremos ganar el mundial. Y nuestras posibilidades no son muchas, honestamente, porque aunque tengas buenos jugadores destacados, la tradición y el desarrollo de otros países es completamente diferente. Es lo que nosotros somos en el boxeo. Es decir, en el boxeo se sube un púgil mexicano y cualquier espectador en cualquier parte del mundo lo hace favorito. Sí. Si sube un mexicano, es favorito. Sí. En cambio, en el fútbol es a ver si ganamos el quinto partido. A ver si. A ver, después del mundial anterior es a ver si calificamos la próxima. El mundial sea en casa. Entonces, en cambio, un boxeador sabe que va a ganar porque tenemos una tradición histórica. La Escuela Mexicana de Boxeo respetada, solamente Estados Unidos ha tenido más campeones mundiales de boxeo que México. Entonces, cualquier espectador, cualquier analista deportivo en el mundo tiene un respeto por el boxeo mexicano. Eso no lo tenemos en el soccer. Ojalá algún día lleguemos ahí, ojalá un día juguemos semifinales y ojalá un día seamos campeones, pero es difícil porque no tenemos un salto de calidad y de hecho no lo hay. O sea, a nivel global no lo hay. Es que Rumania ya jugó semifinales, es que Bélgica ya jugó semifinales. Sí, una vez. Siempre hay una selección que es el caballo negro. Sí, una vez. Holanda ha perdido varias finales, no ha sido campeón, teniendo una gran liga y grandes jugadores. Es muy difícil, en realidad son un puñado de selecciones que dominan el fútbol. Son los mejores, los italianos, los brasileños, los argentinos, los alemanes, o sea, son los mejores, sí, los franceses. Fuera de ellos, Inglaterra ganó un mundial en casa en 66, Chile se metió a semifinales en casa, o sea, es muy difícil. Estos que destacan una vez. Es que Rumania eliminó a Argentina en el Mundial de 94. ¿Cuántas veces has vuelto a ver a Rumania en semifinal? Nunca. No. Nunca. Algún día puede ser que llegue, no es que no haya buenos jugadores, pero es como su generación histórica con Hagi y todos esos, o la generación histórica de Bulgaria en semifinales con Stoichkov y con Ristrov y con todo. ¿Cuántas veces ha vuelto Bulgaria a semifinales? O sea, es muy difícil, ¿sí? En el boxeo de repente un país puede producir una figura que es una gran estrella, pero va a ser muy difícil que tenga al mismo tiempo 7 campeones mundiales como México, o 9. O que tenga 11 o 13 o 14 si cuentas al boxeo femenil. Es muy difícil que un país tenga esa cantidad de campeones simultáneos como lo puede tener un país que tiene una tradición y una escuela de esa estatura, ¿no? No es casual que en este libro que hice del deporte en el cine mexicano, la mayor cantidad de películas del deporte sean de boxeo. De boxeo, sí. Porque es nuestro deporte referente. ¿Quieres sufrir, quieres llorar? Pon a la selección de fútbol. ¿Quieres tener la posibilidad de disfrutar al final? Ve a un mexicano peleando un campeonato del mundo en un cuadrilátero. Esa es la realidad. Sí. Eso sí. Es la verdad. Raúl, ¿comida favorita? No, pues bien. Y luego, a ver, las 3 grandes gastronomías del país son la yucateca, la veracruzana y la poblana. Mi familia son veracruzana y yucateca. Entonces, yo cada vez que voy a Mérida y voy con mis tías y mis primas, siempre regreso pesando 5 kilos más. Vale la pena, digo, sí. No, digo, y aquí pues también hay gran comida, todo. Sí. Pero, no sé, así rápido, platillos que me encantan. Bueno, me gusta mucho y los cortes, la rachera. Okay. Me gustan mucho los papazules, ¿sí? En Yucatán, por ejemplo. Y me gusta mucho el arroz a la tumbada aquí en Veracruz, que es esencialmente de la zona de Alvarado y eso. Ok. ¿Cantante o banda favorita? Pues hice una lista que le pasé a mis hijos de canciones favoritos y de temas creo que llevo 1200. Entonces va a ser muy difícil que yo diga uno solo. Pero, por ejemplo, hablando de extranjeros, la banda que más he visto en vivo es U2. Okay. El cantante que más he visto en vivo es Sting. Y tuve el gran gusto de llevar a mis hijos y a mis papás a ver a Paul McCartney y a Ringo Starr. Nos gustan mucho los Beatles. Hoy es el día de los Beatles. Y del lado mexicano, pues yo siempre fui un gran admirador, así de siempre,
de Tony Aguilar y tuve oportunidad de entrevistarlo, y fui un gran admirador de Luis Aguilar y tuve oportunidad de conocerlo, y lo mismo que a José José, a Juan Gabriel Fernández, ¿no? Una mujer que no me llevé con ella porque yo era muy niño, pero la pude ver en vivo, fue a Lola Beltrán, por ejemplo. ¿Cómo no? ¿Qué clase de cantante, ¿no? Y pude conocer a una que yo siempre admiré mucho, que es Lucha Villa. Ok, sí. Qué voz y qué personalidad, impresionante. Ok. ¿Una caricatura favorita de niño o que tengas en la actualidad? La Pantera Rosa. Pantera Rosa. Alucinante. Yo no sé qué brownie se comían antes de hacer los y de hacer las ilustraciones, pero tiene unas cosas surrealistas y de manejo del absurdo que siempre me parecieron formidables. De los países que has visitado, ¿qué te ha impresionado más? Bueno, ahí sí tengo una respuesta directa porque de niño siempre me sorprendió todo lo que tenía que ver con el Imperio Romano. Ajá. Sigue sorprendiendo. Digo, ningún imperio ha durado 1000 años, ni va a durar. Y todo lo que tenía que ver con el asunto de los gladiadores y el Coliseo siempre me pareció fuera de serie, ¿no? Todas las historias que tenían que ver con eso siempre me impactaron muchísimo. Entonces he tenido la oportunidad de estar 2 veces en el Coliseo Romano, y la primera vez que entré lloré así como chiquillo. Y yo creo que ese es mi momento más impactante. Muchas otras, ver la Capilla Sixtina, por ejemplo, ¿no? Me impuso mucho ver a la Gioconda, la Mona Lisa, pero la Capilla Sixtina no termino de verla. Pero sí, yo creo que hay muchos y muchos espacios a de ver monumentos que son emblemáticos en diferentes países. Otros quizás no son tan populares, pero la Plaza de Bruselas es alucinante, parece una maqueta. Realmente es muy, muy imponente. Pero sí, si tuviera que decir uno en el extranjero, tendría que ser el Coliseo Romano. Coliseo Romano, ok. ¿Qué estación del año te agrada más? Esta. Ok. El invierno, definitivamente. O sea, el estar a 45 grados a la sombra me gusta, con hamaca, alberca al lado y un traje. y unos disfruto el calor de esa manera, no mucho más. Quizá por eso no me iría a vivir a Mérida, a pesar de lo que me encanta Mérida y de los amigos y la familia que tengo allá y de lo que me encanta ir y atascarme de comida yucateca. Creo que esa es la única razón por la que no viviría ahí, porque la ciudad es formidable, pero me cuesta mucho el calor así tremebundo, me cuesta mucho, y siempre prefiero el frío. Ok. ¿Tocas algún instrumento musical? No, empecé a tocar guitarra y lo dejé. Nunca lo aprendí plenamente, quería tocar batería, pero el problema es que siempre he estado haciendo muchas cosas al mismo tiempo y un instrumento requiere dedicación. O sea, ¿por qué escribo? Porque me dediqué. ¿Sí? ¿Por qué leo mucho? Porque me dediqué. Y ese tiempo no se lo dediqué a un instrumento, ¿no? Requiere una disciplina. Es como ser bailarín. No puedes medio bailar. O sea, son horas de entrenamiento, un deporte, ¿sí? No puedes medio pegarle a la raqueta, no puedes medio correr los 400 planos. Requiere una determinación y abocarse absolutamente a eso. Entonces, por eso sí lamento no tocar un instrumento, pero a cambio hago otras cosas. Okay. ¿Película favorita que tengas? Híjole. Para mis alumnos en la universidad, ¿cómo decidir? Una lista que 350 películas extranjeras y 250 películas mexicanas considero básicas. Entonces, está imposible, o sea, realmente está imposible. Así de entrada, y por la charla que hemos tenido de las mexicanas, diría Enamorada, del Indio Fernández, por cuestiones sí técnicas, bien afectivas. Y de las extranjeras, yo una vez entré, siendo estudiante de la prepa, entré al cineclub de la Universidad Veracruzana, tengo hasta el póster de ese ciclo, y vi la película Y la nave va, de Federico Fellini.
es una película que me rebasa todavía, porque es cuando entendí que había otro cine. Okay. Yo me había chutado todo el cine mexicano y todo el cine de Hollywood que uno iba a ver o que podía conseguir. Y cuando entré al cineclub y vi a Fellini, me cambió para siempre. Para siempre, para siempre. Yo no había estudiado cine, pero es impactante cada vez que la vuelvo a ver. Es como si volviera yo a entrar a esa sala en ese momento. Y es una película que me atropelló, así, y lo sigue haciendo. Vi todo el ciclo de Fellini. Imagínate nunca haber visto formalmente cine ni asiático, ni europeo, y de repente vi, y la nave va, la Dolce Vita, 8:30 de Fellini. O sea, sales diciendo, no he visto nada. No sé nada, no sé absolutamente nada. O sea, yo creía que sabía de cine y creía que, pero ahí se abrió para mí el universo realmente, y es que empecé a explorar y entonces conocí a Ozu y a Kurosawa y a Kika y entonces empecé a ver otras cosas, ¿sí? Como la música. Yo tuve la suerte de que mi mamá trabajaba en el Seguro Social, una amiga de cultura le regalaba un pase doble para ver a la Sinfónica, la primera Sinfónica, la más antigua de México, de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Mira. Entonces, yo desde niño iba a la orquesta, por supuesto las primeras veces roncaba tremendamente, pero después le he tomado un gusto a la Sinfónica y yo procuro ir a todos los conciertos. Y me gusta todo tipo de música, me gusta la música popular, me gusta la música de banda, que hay gente que sataniza, es mucho pose, ¿no? Ay, una de las cosas más despectivas que yo puedo escuchar es cuando alguien dice música agropecuaria, como si la agropecuaria popular fuera mala. Me parecen las cosas más denigrantes decir algo así. Pero no tiene que gustarte, pero no tiene que... entonces yo cuento, por ejemplo, que yo en la misma semana vi a Vicente Fernández en un palenque, vi a YouTube en el Foro Sol y fui a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. O sea, así de ecléctico. Ok. ¿Postre favorito? Helado de pistache. Ok, helado de pistache. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Volar. Sí, porque para ser invisible hay que andar encuerado y podría yo... Te da frío, sí, sí. De acuerdo a la teoría básica que heredamos de H.G. Wells, y atravesar paredes me parece absolutamente innecesario, a menos que quieras robar un banco o sorprender a alguien, lo cual me tiene sin cuidado. La telepatía podría tener cierta utilidad, pero sería asombroso poder despegar y ver el mundo desde arriba sin usar un dron. Okay. Pues sí. ¿Color favorito? Negro. Negro, ok. Ya Pues sé bueno, que sí. decir, el negro es ausencia de color, porque según la teoría del color, negro. Que digan lo que quieran, negro, y se acabó, hombre. Pues, es gusto. Aparte, sí, coincidimos contigo, estamos de negro. Exacto. Sí. Pues Raúl, estas eran todas las preguntas. Muchas gracias, la verdad, qué charla tan amena. Esa vez que te vi en septiembre acá en el Museo Estatal de Culturas Populares, pues, o sea, no, a ver, el ruido que había ahí que tenía la banda, dije, no, esta plática es para más, una hora más, o sea, para conocerte más. Y muchas gracias, la verdad, por esta plática. No, un gusto enorme. Siempre es rico poder charlar. Decimos, bueno, yo insisto mucho en eso. La gente ya no platica, lee memes. Lee el Guasamara, y en el WhatsApp, aparte, los textos son abreviados, porque ya la gente ni siquiera escribe frases completas. Pone emojis y con eso uno tiene que decodificar lo que quieren decir. Entonces, ya no platica, ¿no? La gente va al café, pero está viendo su celular. Entonces, poder recuperar la posibilidad de la conversación siempre es poderoso y siempre es vigorizante. Hacen falta más tertulias. Siempre, Vaya, siempre. Verlas.
Sí, promover ese tipo de pláticas enriquecedoras. Es cierto, me toca bastante ver, ¿qué se dice con esto? ¿Qué es este X? ¿Qué es este XD? ¿Qué es? No manches. Mejor marco porque pues, no lo entiendo. Y hay una No, distinción absoluta, que ahora lo escuchas en las canciones de moda. ya sé. Es, a ver, la mayoría de lo que... Bueno, luego escucha uno a gente narrando o conduciendo cosas y dices, ay, caray, metieron un gancho al hígado. No puedo creer lo que acabo de escuchar. Ya sé, no manches. Pero bueno, si la gente no lee, si la gente no conversa, Se pierde. tiene esta posibilidad. Se pierde la habilidad de transmitir. Oye, Raúl, aquí Daniela, en el ratito que mandó un mensaje, saludos al paisano. El paisano. Daniela Herrerías, de quien hablábamos hace ratito. Abrazo grande, Dani. Raúl, pues sí es cierto. Si nos agarramos y nos desvelamos, aquí amanecemos, no mañana, sino pasado mañana, porque tenemos cosas que escuchar y que analizar de todos los ámbitos. Ya hablamos de gastronomía, tal. Ya hablamos del deporte, del murero que hay en el fútbol, de lo chido que le está yendo al béisbol, o sea, bastantes cosas. Pero pues hay que dormir, hay que relajarnos y ya habrá otra oportunidad para platicar más extendido de esos temas, amigo. Muchas gracias por Justo. darnos la chance de conocerte. No, pues un abrazo y pues ahí estamos en comunicación y espero a fin de año, porque va a llevar un proceso también de selección gráfica y todo, puede ser a fin de año o a principios del otro, estar presentando el nuevo libro del deporte en el cine mexicano. Yo sigo promoviendo el de Tinieblas y Fábulas Enmascaradas, ligados a la lucha libre, que es el primer libro enmascarado que hay en México, en un año que hicimos especial para esa edición. Y bueno, estoy ahora en pláticas porque tengo inédito otro libro de cuentos y otra novela, entonces pues vamos a ver. Y bueno, en fin, siempre hay que tener un proyecto o tres echados a andar. Mínimo. Cuando vengas a Monterrey nos echas un telefonazo para irte a ver allá. Me encanta Monterrey y espero para el verano, aunque el último verano que estuve ahí estaba yo deshidratándome poderosamente, pero quizá para el verano pasar unas vacaciones, llevar a mis... Una dotación de agua, pero chida. Muchas gracias, Raúl. Nos vemos pronto y cuídate mucho. Sí. Finalizamos aquí la transmisión. Gómez, gracias. Que lo aprecio mucho con Arnulfo. Bien, perdón. Es que sé como que se entrecortó. Claro, un abrazo. Okay. Un abrazo. Finalizamos la transmisión. Gracias a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias. Nos vemos. Fíjense.